nombre es Néstor Álvarez, trabajo como desarrollador de frontend en Expiro. Ya llevo un tiempo trabajando principalmente con React y espero más o menos cuántos de ustedes controlan React o tienen nociones de esperar. Vale. Por el patrón de diseño se puede aplicar a cualquier framework, pero bueno, todos los ejemplos y demás los he hecho basado en React. Vengo a presentar, ahí pone más componentes, menos propiedades. La idea, pues bueno, presentar un poco patrones de diseño, en particular el patrón de Compound Components, para intentar eliminar tantas propiedades de un componente padre que luego terminan siendo propagadas a los hijos y a lo mejor pues el padre no tiene por qué gestionarlas, ¿no? No tiene por qué saber que hay algo que recibe una propiedad porque no sabe cómo gestionarla, es directamente el hijo, ¿no? La idea del patrón de diseño que voy a explicar sería algo así. ¿Qué es un patrón de diseño? Al final es una solución reutilizable, ¿no? Es algo que bueno, que aprendes un poco la idea. Lo que voy a explicar no es nada rígido, se puede implementar de mil maneras, pero la idea sería que se vayan de aquí con ese concepto, ¿no? De, oye, vamos a intentar aplicar este patrón para resolver este tipo de situaciones. Entonces, al final es eso, ¿no? Una solución reusable para un problema que generalmente les está ocurriendo. Y muchas veces en este tipo de programación lo que ocurre es, pues ponemos muchas propiedades a un componente porque en general es más fácil propagar esas propiedades a los hijos y así sucesivamente, porque tienes como toda esa interfaz de entrada controlada, es más sencillo. ¿Qué es ese patrón? Bueno, ya medio lo he adelantado, no he seguido las diapositivas. Al final es, separa la lógica en diferentes puntos de tu conjunto de componentes, de tal manera que cada pequeño componente dentro de ese conjunto tiene una responsabilidad limitada. Sabe qué son sus propiedades, a veces esas propiedades sí las necesitan entender entre otros componentes o incluso ser propagadas al padre, porque el padre tiene que gestionarlas de alguna manera. Pero en general el dividirlo de esta forma añade contexto, reduce el número de propiedades que se unen a ese componente padre y desde mi punto de vista queda más bonito el código, que se lee, es mucho más legible, ¿no? Que es algo tan, bueno, flexible y entendible o algo así, ¿no? ¿Por qué utilizar este patrón? Bueno, este componente no es compound component al uso, o sea, simplemente es una lista, tipo un UL con sus list items dentro. No hay ningún tipo de contexto compartido entre esos elementos, pero sí queda claro con el ejemplo que por qué el padre list necesita saber que el primer ítem está seleccionado. En este caso no le hace falta, simplemente vas a mostrar un background de otro color. La idea de este ejemplo simplemente es para que vean que cada componente tiene una responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, debajo está el ejemplo, pueden hacer clic, no hay ningún estado compartido, simplemente hay un estado fuera de este componente que sabe qué list item está seleccionado. Esto lo podríamos cambiar un poco para efectivamente, oye, a lo mejor si te hace falta añadir otro tipo de componentes que no sean solo el list item seleccionado o no seleccionado dentro de ese contexto, por lo que a mí se me ha ocurrido para este ejemplo modificar un poco el componente original y hacer ese selectable list, donde ahora sí tiene noción de qué hijos están seleccionados para poder añadir la capacidad de añadir nuevos componentes que gestionan, por ejemplo, el list selection, es este componente que está aquí debajo, te permite seleccionar todos o deseleccionarlos y escucha cambios cuando los has seleccionado todos, ¿no? Entonces, con ese pequeño cambio, la interfaz sigue siendo muy similar, te queda muy claro
cuáles son tus items y cuáles están seleccionados, y te permite ampliar la funcionalidad a crear nuevos componentes metidos dentro de ese contexto. Ese selectable list termina siendo un contexto donde se guarda ese estado compartido. Entonces, volviendo un poco para atrás, vamos a decir, antes de que estuviera React y todo este tipo de frameworks, cuando hacías las cosas a mano, con HTML, ya existían componentes compound components. O sea, ahí tenemos el ejemplo del selector. Tienes un label por fuera, eso sí es verdad que no está como dentro de tu contexto. Lo podías asociar con la etiqueta HTML, bueno, con el atributo for. Pero lo que sí vemos es que tienes un default value arriba, lo han cambiado de originalmente tenías option selected o algo así en los option, pero han movido ese default value al padre. El padre ahora sabe quién está seleccionado y dentro simplemente defines tus options. En este caso son todos strings, podría ser súper sencillo pasar un array de options en el select porque son todos strings. Pero podrías querer hacer cosas más complicadas, poner un icono, poner un componente más complejo y cosas así, ¿no? Entonces, cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en su contexto. Y luego se comparte toda esa información pues a quien le haga falta, ¿no? El ejemplo más básico, o sea, un select que cuando clicas se abre y puedes cambiar el valor, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer en React con este tipo de componentes? Pues al final la forma fácil es definir un array de items donde le pones las propiedades que tus items vayan a entender. En este caso solamente he puesto un label tipo string y un value. El value obviamente sí te va a hacer falta, igual que se definió en el select de HTML. Pero ¿qué pasa? A lo mejor tu label, como acabo de decir, quiere ser algo más complejo. Entonces podrías empezar a tener cosas como esta, donde ya tu label no es un string, sino sería a lo mejor un React Element o un React Node, que te permite pues, lo que quieras, poner en este caso he puesto un icono dentro de un div, además del propio label que ya teníamos. Además he añadido nuevas propiedades arriba del todo, que son clases, que te permiten sobreescribir las clases del label y además el label y su posición dentro del layout. A poco que quieras hacer algo, vas a necesitar meter más propiedades en tu componente, además de necesitar darle contexto, porque yo no podría poner label y position. Position no sé lo que es, entonces ya tiene que tener ese pequeño prefijo que te indica, vale, es la posición del label. Entonces la idea es intentar, pues, lo que espero que aprendan de aquí es un poco cómo intentar cambiar esto a una arquitectura de compound components. Aquí encontré, bueno, me lo mencionaron y lo busqué, un post ya de hace bastante tiempo de Kenzie Dodds buscando componentes con muchas propiedades, ¿vale? Pues una de las respuestas que me llamó la atención, 110 properties, y me puse a mirar y no son todos booleanos y strings, hay arrays, hay objetos, hay funciones. Entonces, un integrador cuando vaya a definir esa interfaz, lo peor que podría hacer sería definirla toda inline porque el fichero le ocupa 1000 líneas, ¿no? Pero igualmente tendría que definir 20.000 propiedades, engancharlas ahí es menos mantenible también, además de entendible, porque tienes propiedades que generalmente tienen nombres más largos para darle contexto y demás, ¿no? Me llamó la atención tantas properties. ¿Cuáles creo que serían las expectativas, ¿no? Para hacer esto un poco más amigable? Principalmente no para quien lo vaya a desarrollar. Quien lo vaya a desarrollar se va a encontrar con que le va a costar más desarrollarlo probablemente. Porque tiene que tener más cosas en cuenta al ser componentes independientes que tienen que interactuar entre ellos. Sin embargo, para quien lo vaya a integrar, se encontrará una interfaz de este tipo. En la línea 3 tienes un valor y alguien que sabe cómo cambiar ese valor. En este caso, pues utilicé el useState de React. Y luego tienes varios tipos de componentes dentro de ese contexto. El label, si se fijan ahora tiene un class name
que sería el equivalente al classes.label que definí en el ejemplo anterior, no tienes que darle más contexto. Un class name lo propagas en este caso es un div, y ya él sabe cómo sobreescribir el class name. Y además tiene un position, el cual también tiene eliminado el prefijo, porque ya el propio componente le da el contexto. Algo positivo de aquí, al final es un React element. Dentro de ese componente no solo puedes poner choose a language, podrías definir un componente complejo también, si te hiciera falta por cualquier motivo. Con un icono, con un link a una ayuda, lo que fuera, ¿no? Es más flexible, que es algo también que te proporciona este tipo de patrón. Tienes un select button, no recibe propiedades, internamente solamente va a escuchar el estado y básicamente es el que te pinta el valor actual de la selección y que te permite hacer clic para hacer el expand del popover. Y luego tienes una lista de opciones que quedan más, voy a decir, más nativas, ¿no? Más estilo HTML. Tienes la etiqueta select option con su valor y luego dentro pintas lo que quieras. Puede ser un string o puede ser cualquier tipo de componente. Y entonces nos podría quedar algo así. Si se fijan en el CS++, no me gusta mucho, aunque empecé a trabajar con ese, le he puesto la opción isDisable. isDisable solo lo sabe él, y al ser disable, pues no tiene el clic de cambiar el evento. No lo tiene que gestionar el padre, no tiene que saber si está o no habilitado para añadirlo en los elementos seleccionados, sino simplemente lo sabe él, eliminando la posibilidad de lanzar el evento de cambio. Vale. Es un poco en cuanto a la introducción. No hemos visto cómo hacerlo, hemos visto qué es lo que esperamos de ese patrón. Sinceramente no quería hacer este ejemplo de un counter, pero a poco que entras en componentes más complejos, quizás añade mucho ruido en el entendimiento de cómo se podría hacer. Esta es una de las muchas formas que podrían hacer Compound Components, ¿vale? He decidido finalmente añadir este ejemplo porque cada hijo de ese contexto termina siendo como muy atómico, no comparte demasiadas cosas entre los hijos. A modo introductorio, y luego veremos algunos otros ejemplos un poco más complejos donde van a ver que no siempre es tan fácil como un contador, ¿vale? Hacer el contador, yo lo he llamado ahí patrón estándar o camino convencional, como quieran traducirlo. Haces un componente padre, recibe todas las propiedades y termina propagando esas propiedades a los hijos. Tengo 3 hijos, pero esencialmente son 2 tipos, un display, que solamente va a mostrar el valor actual, y botones para incrementar o decrementar el valor de ese counter. La interfaz no luce muy fea, tiene pocas propiedades. He puesto la propiedad decrement y increment adornment pues para sobreescribir el icono, en lugar de poner más menos, pues te permite cambiar por un texto o por cualquier otra cosa. Y luego tienes las otras 4 propiedades, básicamente el valor y cómo actualizarlo y los límites de tu contador, o totalmente opcionales, pero para el ejemplo pues viene bien para hacer cosas como esta. Yo no puedo hacer clic en remove porque el límite inferior es 0 y por lo tanto, pues bueno, él controla que no va a poder hacer clic. Aquí podría hacer clic hasta llegar a 10 y lo deshabilita. ¿Qué tiene esto dentro? Vale. Un componente padre, lo llamé AllInCounter, que tiene 3 componentes dentro. Uno para decrementar, el botón de decrement, que bueno, como ven en la línea 14, si sobreescribes el adornment, pues te cambia, si no te pone un icono. Lo mismo para incrementar y el valor. Si se fijan aquí, él, además de añadir el modo, pues me hice un componente que si le pasas modo decrement resta y el otro suma, para no hacer 2 componentes. Es la única propiedad que está ahí puesta diferente. El resto de propiedades vienen del padre, las propaga todas. En el caso del display, solamente propaga el value porque no le hace falta nada más, al menos en mi ejemplo. No sé si
consideran a lo mejor pasar los límites para pintar algo en el display o algo así, pero en este ejemplo solo recibe el valor. El counter, dos eventos sencillos para ver si puede ser ejecutado, y otro pues básicamente para ejecutarlo, lo que dije, incrementa suma y decrementa resta. Vale, sencillo. Limitaciones que yo le encuentro. A poco que quieras hacer algún pequeño cambio, por ejemplo, quiero poner el display al principio, no quiero ponerlo, lo quiero poner al final, o quiero poner más botones, quiero cambiar cualquier cosa, generar una variante de ese display, no lo va a poder hacer el integrador, lo vas a tener que tener tú en cuenta y poner, pues en este caso a mí lo que se me ocurrió es, le paso una nueva propiedad que es la posición del display, que puede estar al principio, en el centro o al final. Pues ya tu componente empieza a tener más lógica para ser más flexible, obviamente. Esto solo para cambiar la posición del display. Más combinaciones. Ahora queremos añadir dos botones. Bueno, pues se te ocurriría, paso un array de botones, pongo más condicionales de si me has habilitado el botón inicial extra o el del final, pues los pinto, si no, no los pinto, ¿no? Ya ahí la implementación va de la mano de cada uno. La siguiente combinación me parece un poco más, a lo mejor no tiene ningún sentido, pero yo quiero poner el display en medio de los botones de decremento. Ya ahí empiezas a meter un montón de lógica en tu componente, quizás un poco rara, a lo mejor nunca la tuviste en cuenta y quien vaya a utilizar tu componente no lo va a poder hacer. Vale, entonces, a mí como interfaz propuesta para cubrir estos casos, me volvió a salir otro array de propiedades complejas donde tengo que decirle, oye, esto es de tipo display, esto es de tipo button, las propiedades que va a recibir cada uno y demás, ¿no? Esto se puede implementar de mil maneras, como ya digo, pero ya tu array de items empieza a ser un poco más complejo. Vale. Entonces, la idea, vamos a darle la vuelta a este, bueno, darle la vuelta no, sería refactorizar este componente para utilizar el Compound Components. Lo primero, yo creo que le hace falta un contexto. Yo el Compound Component lo implemento o bien con la API de React de Context o otras librerías para contexto, porque al final es la manera sencilla de, pues, lo que pongo ahí, evitar estar propagando propiedades a todos los hijos. Te hace falta eso para poder extraer tus componentes hijos de ese, o sea, de pasarle tantas propiedades, pero que entre ellas estén compartidas. Entonces, supongo que la mayoría de los que levantaron la mano antes, el contexto, si no lo tiene claro, lo habrá visto alguna vez, pero al final, extraído de la página de React, te provee de la posibilidad de tener un estado compartido sin estar propagando las propiedades a los hijos. Entonces, ¿cómo podría quedar la arquitectura de nuestro counter? Pues algo así. Tenemos un counter a nivel global que recibe una serie de propiedades, no va a recibir todas las propiedades que recibía antes, y ese bloque azul, pues básicamente nuestro counter tiene un provider dentro, y dentro de ese provider pintará todos los hijos, los cuales van a tener acceso al contexto. En este caso lo he hecho con hooks. Me he hecho un hooks custom que es use counter, ya está, simplemente accede a ese contexto y no tiene más lógica. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ahora tengo dos tipos de componentes, un display y un button, que también pueden recibir props, porque son hijos, no lo tengo que propagar todo desde fuera. Entonces ya se pueden empezar a dividir ciertas cosas. ¿Cómo he implementado, bueno, el contexto? Simplemente me creé un contexto. Bueno, antes no lo nombré, esto está todo en un repo, para quien quiera luego indagar un poco más en el código. No es demasiado complejo, no lo critiquen demasiado, es con propósito de la presentación, ¿vale? Pero podrán ver todo esto con un poco más de detalle, pero aquí he puesto las cosas que considero un poco más importantes, ¿vale?
Nuestro contexto va a recibir los hijos y cuatro cosas fundamentales: el valor y cómo actualizarlo y los límites de tu contador. Eso creo que sí debe de recaer en el padre, pero no recibe el increment, adornment ni nada de eso, ¿vale? Eso lo mete en un contexto y pinta a los hijos. Y para consumir el contexto, pues básicamente la línea 5. Use context y qué contexto quieres consumir. El resto es simplemente comprobación por si estás intentando añadir el display fuera del contexto del counter. Pues no va a funcionar porque no va a tener acceso, ¿vale? ¿Cómo cambian ahora los componentes? Si se fijan, el counter display ahora no recibe properties. Podría recibirla si quieres hacer algo diferente de la demo anterior, ¿vale? Pero solamente le hace falta extraer el valor actual del contexto y pintarlo. He utilizado exactamente el mismo button display que veían aquí, o sea, no... Voy a utilizar estos dos mismos componentes porque la lógica del componente en sí mismo sí me sirve. Lo que no quiero es propagarle todas las props desde el padre, pero los componentes que voy a utilizar son exactamente los mismos. En el caso del display, solo le paso el value. El caso del counter del button, si se fijan, las propiedades ahora están separadas. Mode y step vienen directamente como properties de ese componente. Y el resto de valores vienen del contexto. ¿Por qué? Porque el modo y el step es el incremento o decremento que le vas a hacer, ¿no? Por 1, por 2 o por el valor que quieras. Eso solamente lo gestiona el counter. No le hace falta saber, por ejemplo, el display para qué quiere saber cómo un botón va a incrementar o decrementar algo, ¿no? Y eso, el valor lo recibe del contexto y esas dos propiedades las recibe desde fuera. Y lo mismo, he utilizado el mismo botón, por lo tanto propago, bueno, las he puesto aquí todas juntas, pero propaga todas esas propiedades al base counter button. ¿Cómo lo podríamos componer? Pues ahora la interfaz queda más bonita, yo voy a decir más bonita. Tienes las cuatro propiedades a nivel raíz en el counter y luego en este ejemplo en particular yo he ordenado dos botones de decremento, display, dos botones de incremento, que sería lo que vemos en el example 2. Vale, aquí ya ahora tienes la flexibilidad y no tienes que estar añadiendo más condiciones dentro de, oye, quizás me quieran añadir un tercer botón o quieran añadir dos display, o a lo mejor no quieren display porque el valor viene de fuera y lo quieren pintar en otro lugar, ¿vale? Es totalmente flexible y es el integrador quien decide cómo colocarlo. Es verdad que añade un extra al integrador. Ahora tiene que saber, vamos a decir, más de una interfaz de componentes y cómo las puede utilizar. Pero añadiendo los nombres correctos o incluso típica notación de counter.button en lugar de counter button todo como un componente individual, le puedes añadir contexto a tus componentes de tal manera que bueno, te quedan cosas un poco más amigables, entendibles y sobre todo extensibles. Aquí ya no tienes la limitación de cómo ha sido implementado ese componente internamente. Bueno, seguramente depende del caso de uso, ¿vale? El contador es para adelante y todo funciona, ¿no? Más o menos hasta aquí entiendo que se ve muy sencillo, moví cuatro propiedades para un lado, cuatro propiedades para otro, pero no siempre es tan fácil, ¿vale? Este es realmente el caso de uso que quería traer de inicio, pero a poco que empecé a implementarlo ya te encuentras ruido en el patrón, ¿vale? Añade complejidad a implementarlo. Pensando en cómo poder para que esto funcione, me hice este diagrama y cosas que he identificado. Empezando por lo sencillo, tengo un label, decidí dar la posibilidad al usuario de quiere poner el label encima del input o lo quiere poner a la izquierda. Pues bueno, ya necesito saber el label position, porque me creé un componente que sí, yo le digo dónde quiero estar, pero no soy yo como componente aislado quien sabe dónde estoy en el layout. Entonces ya ahí
Ese lo puse quizás a lo mejor un poco forzado, pero porque en las options sí me van a hacer falta. Las options necesitan ser registradas porque tú defines las options, pero dentro del botón tienes que copiar el contenido de esas options. Entonces, hay alguien que tiene que saber, oye, es como pinto la opción seleccionada en función del valor que me dicen que está seleccionado. Y luego, dos eventos más, el valor seleccionado y cómo cambiarlo, y saber si el drop down está abierto o colapsado. Ahí explica un poco un poco lo que acabo de decir. Además de, tengo un isReady por ahí. El isReady ese añade un montón de complejidad en el sentido de cómo sé qué opciones tengo si son hijos que todavía no han sido montados. Vale, ese fue el primer blocker que me encontré a la hora de crear este componente. Digo, vale, yo tengo todo muy bien, tengo mi select, tengo mis opciones, pero si necesito pintar un children que no ha sido montado en el button, pues no sé cómo hacerlo, no tengo la información todavía. Vale, pues la variable isReady simplemente se me ocurrió para la primera iteración, monto todos los hijos, guardo el cómo están creados en el contexto y inmediatamente después la paso a que ya el componente está listo para ser utilizado. De esta manera, pues sí, tus componentes hijos no están montados, pero en esa primera iteración ya sabes cómo vas a poder pintar el contenido del button, ¿vale? Es un resumen de lo que acabo de decir. Este es el cómo me ha quedado mi contexto. Tienes botones, tienes label y tienes options. Además, a diferencia del otro, sí tengo un select content que esencialmente es un layout para poder pintar el label arriba o a la izquierda. Es lo único que hace. Es un display flex con alineación, dirección column o row. Es lo único que hace, ¿vale? Primer componente, el más sencillo, el label. El label recibe el children, que es cómo quieres pintar tu label, pero recibe la posición. Esto es lo que mencioné de que, bueno, quizás estaba un poco forzado porque el position lo podría haber puesto en el padre, pero quería engancharlo aquí para luego el ejemplo de las options, ¿vale? Cada vez que el position cambia, lo propago al padre. Básicamente ese useSelect lo que está haciendo es utilizar el contexto, consumiendo el contexto, y hay una función que exporta que es cuando cambia la posición del label, pues lo notifico. De esa manera, pues lo que te permite es hacer esto. Oye, la posición me ha cambiado a la izquierda, lo pinto a la izquierda, y eso internamente lo que acabo de decir, cambia la dirección del flex, es lo único que hace. Guardando las opciones, pues aquí la estrategia es la misma, ¿vale? Recibes varias opciones, recibes el label, que lo guardo como label en mi objeto porque es más natural, pero realmente lo recibes como un hijo, porque es más natural utilizarlo en el otro lado de esa manera, ¿no? No sueles guardar la variable children por ahí, o al menos yo no la suelo guardar children, sino siempre la respeto a que sea realmente un children de mi React Component. Por eso lo he guardado como label. Y luego también guardo la variable isDisable. ¿Para qué? Pues simplemente, si inicialmente alguien me dice, en el ejemplo anterior, C++ es mi opción seleccionada, pero está deshabilitada, realmente a lo mejor deberías de pintar otra cosa o no pintar nada, porque estás añadiendo una opción seleccionada que realmente te está diciendo que no la deberías de poder seleccionar. Es por eso por lo que propago el isDisable hacia el padre. Y de resto, pues no tiene demasiada lógica. Simplemente pinta el children y le añade el event onClick además de las clases. Si está deshabilitado o para si es la opción actual. Tienes estas cosas, puedes añadir más opciones y puedes seleccionarlas. Al final, añadir más opciones es añadir más hijos y, bueno, y seleccionarlas, cambiar el valor en el padre. ¿Cómo ubicamos
un label, un button como button y dónde metemos las options. Las options tendrán que ir dentro de esa caja de popover y demás. Aquí la verdad que no lo he puesto, la implementación del getChildren of type básicamente mira si el nombre corresponde con el nombre del componente para extraer ese children en particular, bueno, ese array de children en particular para luego ubicarlo en la posición correcta dentro del layout. Si se fijan, el select label está a primer nivel, he puesto select label 0, podrías definir 20 labels si quieres, no sé si tiene sentido. En el código hay un if de, oye, deberías de utilizar solo uno y al final se pone el primero que define. Ya ese tipo de comprobaciones pues dependen mucho de la naturaleza del componente que estén implementando y de cuánto de flexible sea, porque a lo mejor efectivamente tu componente admite 20 labels y los ubica todos correctamente. Luego el button está envuelto en un div. Utilizo React Lag te gestiona la apertura de paneles flotantes y demás, él te los ubica de manera automática, una librería que está bastante completa y te provee de esa propiedad, bueno, de ese conjunto de propiedades que pone trigger props. Básicamente creo que solo es una referencia en este caso. Y luego también te provee de este render layer y de las layer props, ¿vale? Eso básicamente es dónde hago clic para que me abra la otra capa y me la ubique en el lugar correcto. Eso lo hace la librería, no lo estoy haciendo yo por ningún lado. Lo que sí que tengo en cuenta, si no está ready, lo pinto independientemente. Ese es lo que les comenté antes para poder montarlos por primera vez. Entonces, el isReady fuerza a que la primera iteración esté montado el componente, pero tiene una clase especial básicamente para que no se vea. No es un display none porque no te lo pondría, sinceramente no me acuerdo qué le puse, a lo mejor algún visibility hidden o algo así, para que no haga ningún blinking ni nada, pues es muy rápido, pero basta que te tarde 2 segundos, 1 segundo y ves ahí un blinking que quedaría mal. Eso es a lo que me refiero con no siempre tan sencillo. El counter es todo hacia adelante, todos tus componentes están disponibles desde el momento inicial, puedes moverlos como quieras, pero en este caso no. En este caso, pues, oye, tienes que pensar cómo gestionar este tipo de casos, ¿no? Ya cada componente pues tendrá sus limitaciones, ¿no? No sé si he ido, bueno, más o menos. Un poco rápido. Tengo otros casos de uso, sin entrar en detalle del código de implementación. Este sí está implementado en el repo, lo podrían ver y consultar un poco cómo está hecho. Se me ocurrió este ejemplo porque nunca sabes cuántos handlers, sums, quieres añadirle a tu slider. Quizás quieras uno porque es un valor independiente o quieres dos porque es un rango, pero y si quieres 2 rangos o quieres más rangos, ¿cómo extenderías esa interfaz de entrada de un componente independiente para admitir uno o más sums? Pues en este caso no está súper bien, ven que no se actualiza la barra y demás, solo cuando haces el pointer up. Pero tienes esta casuística. Aquí le puse 5. Yo no sé, nunca me he encontrado un caso con 5. No sé si tiene sentido, pero te lo permitiría hacer. No tienes que estar añadiendo esa lógica internamente en tu componente para decir, y si alguien necesita, no 5, sino si necesita 10, ¿cómo lo gestiono, no? Pues es el integrador quien lo gestionaría. La interfaz me quedó de esta manera. El slider solamente tiene noción de cuáles son mis límites de rango, básicamente pues de 0 a 100 en este caso, y luego tengo 5 zooms, cada uno controla su estado. Esos estados sí que se comparten con el padre finalmente, para poder calcular la zona activa, ¿vale? La zona azul oscuro, pues es la zona activa que está dentro de ese rango.
Alguien lo tiene que saber. Y es otro componente independiente que está dentro del propio slider, ¿vale? Otros ejemplos, pues aquí puse la tabla no tan elegante. Llevo tiempo trabajando con una tabla, gestionando propiedades y demás para hacer extensible esa tabla, y generalmente en muchas de las implementaciones de las tablas pues te encuentras que todo entra por un mismo punto, lo que veíamos antes, ¿no? Entra todo por el padre. Y aquí puse solamente dos cosas: propiedades para seleccionar y propiedades para ordenar. Y ya ven que tiene bastantes propiedades. Luego puse una serie de comentarios porque, claro, tu tabla va a permitir filtrado, va a permitir paginado, agrupaciones, va a permitir un montón de cosas, cada una con un montón de propiedades probablemente. Y a medida, por ejemplo, el grouping es una propiedad compleja, por lo tanto va a recibir propiedades bastante complicadas. Esta interfaz puede crecer mucho sin casi darte cuenta de que está creciendo tanto, ¿vale? Además de lo mismo que mencioné antes, todos los nombres de las properties van a tener que tener algún tipo de identificador que te diga a quién le está afectando. El más claro, Selection Mode, Sorting Mode. Tienes que decir a quién le afecta el modo, porque probablemente ni siquiera sea el mismo tipo de modo de las opciones permitidas. En este caso sí, pero bueno. ¿Cómo podría quedar? Esta es una propuesta de cómo podría quedar utilizando el patrón que hemos visto, ¿no? Tienes un table que solo tiene noción de los datos y de las columnas. Las columnas probablemente sea algo muy sencillo, un título, un React Element para renderizar el header de tu tabla y un identificador. Quizás no te haga falta nada más. Bueno, siempre las puedes hacer más complicadas, pero con esa información sería suficiente. Y luego dos bloques. Un table.selection, esto es lo que mencioné antes de, oye, ahí ya cada uno con la implementación de su API. Si pones table.selection, pues el nombre de tu componente es selection, pero está contextualizado dentro de ese table, ¿no? O podrías exportar un componente independiente que sea table selection o t-selection o como quieras ponerlo, ¿no? Eso ya pues en la responsabilidad de cada uno de cómo cree que la interfaz queda mejor. Lo que sí ven es haciendo hincapié en la variable mode. Ahora simplemente es mode. Ya el contexto lo tiene del componente en el que está añadida esa propiedad. Las propiedades se simplifican, los nombres de las propiedades se simplifican, y single está asociado a la selección y multiple está asociado al sorting. Yo creo que no hay opción a confusión en a quién le afectan las cosas, ¿no? Aquí he querido ir un punto más allá, simplemente como vuelta de tuerca, he hecho un table sorting column props. Sería como un compound component dentro de otro compound component, que básicamente para cuando quieres definir el tipo de ordenamiento que tiene una columna en particular, pues podrías hacerlo también como un componente hijo, porque quizás ese sort type no sea un date, sino sea una función custom porque tú tienes un enumerado y lo quieres ordenar de una manera determinada. Y bueno, el comentario de debajo, pues cada filtering, grouping, pagination, cada uno podría llegar a ser un componente independiente con su responsabilidad. Obviamente la tabla es un caso de uso complejo, estoy trabajando en ello, pero eso no está en el código, ¿vale? No lo van a tener disponible. Esto es simplemente una propuesta de cómo podrían repensar la interfaz inicial del componente para que se comporte como un compound component. Librerías que lo utilizan, Material UI. O sea, seguramente, y ya no solo los que programan en React, aquí cualquiera probablemente haya visto esta librería, aunque sea para inspirarse, ¿no? Ellos utilizan Compound Component. Tienen 1000 ejemplos, puse el select por haber presentado el select, ¿vale? Otra librería, la verdad que yo no la he utilizado, he mirado su API, pero no la he utilizado. Y juraría que la mayoría de sus componentes, por no decir todos, son Compound Component.
bueno, todos los que sean necesarios. No hace falta poner compound component por decir que queda bien, o sea, porque añade complejidad. Y si tu componente no lo requiere, pues, oye, no lo implemento. Es un patrón para resolver un problema determinado. Y ya. No sé si quieren profundizar más, no sabía cuánto indagar en el problema, tampoco sabía el nivel, sobre todo porque no todo el mundo programa en React, ¿no? Ya no el nivel a nivel de frontend, sino React en particular. En esa dirección tienen el repo, yo creo que es el único repo público que tengo, así que no hay opción a confusión. Pueden ver el código, tanto de los componentes, que está dentro de del directorio slide component. Eso es lo que son los componentes hechos con compound component, porque luego toda la presentación también está ahí. Están en otras carpetas independientes. O sea, si quieren ver cómo funcionan esos componentes, está dentro de la carpeta slide component. Y nada más, si tienen algún tipo de pregunta o curiosidad, si quieren que enseñe algo en particular, dime.